Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger y es un placer que estén en sintonía. Desde donde quiera en el mundo estén en sintonía y como quiera estén sintonizando, queremos decir gracias por hacer este programa parte de su día. Debo decir, es un placer en realidad que estén en sintonía y son tiempos emocionantes. Mientras hemos estado cubriendo en las últimas semanas el fruto del Espíritu, quiero hacer esta pregunta. Antes de finalizar Gálatas 5, 22 y 23 y regresaremos a Efesios capítulo 5, quiero hacer esta pregunta. Es una pregunta muy simple y quiero que realmente hagan inventario y se hagan esta pregunta. ¿Está creciendo el fruto del Espíritu en mi corazón y vida? Todas esas cosas mencionadas están creciendo en mi vida. Si no, si usted no ve que algunas de esas cosas crecen, porque para ser honesto con ustedes, todas deben crecer y algunas quizás crezcan un poco más rápido que otras. Pero en realidad, todo el fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas 5, 22 y 23, todas deben crecer. Todo debe de estar desempeñándose, por decirlo así. Deben ser evidentes en su corazón y en su vida. Y si usted ve que no crecen de la manera que deben hacerlo, probablemente necesitan hacer un poco de análisis y realmente analizar si su fe está en Cristo y en lo que Él ha hecho por usted. Y si no, eso se puede arreglar. Todo lo que tiene que hacer es entender que todo lo que recibe de nuestro Padre Celestial fue pagado por Jesucristo. Es el entendimiento de que no depende de mí. No puedo hacer que crezca. No puedo hacer que crezca el amor, gozo, paz, la fidelidad, la longanimidad, benignidad y todo lo demás. No puedo hacer eso. Eso es el resultado del Espíritu Santo obrando en mí. Y cuando su fe es anclada, y quiero hablar acerca de algo en un momento, pero diré lo siguiente. Cuando su fe está anclada en Cristo, quien es Él y lo que Él ha hecho, entonces el Espíritu Santo obrará. Él operará, Él obrará y se manifestará a sí mismo. Y esas características son evidentes. Y quiero hacer esta pregunta. Antes de hacerlo, introduciré a los invitados de hoy. Es un placer, desde luego, que sea nuestro coanfitrión, el Dr. David Watts. Digo que es la mano derecha, pero está sentado a mi mano izquierda en este día. Y también tenemos ahí, no sé si has estado en el programa en el pasado, pero No es en un este placer programa, que esté no. aquí el pastor J.R. Armstrong. Él pastorea en la ciudad de Marysville, Texas. Así Rápidamente, es. háblenos acerca de su iglesia, dónde se localiza, dónde le pueden encontrar en los medios sociales y dónde la gente puede comunicarse con usted. Porque quiero asegurarme que si el pueblo puede Sí. conducir, están a 30, 40, 50 minutos o quizás a una hora de distancia de Marysville, Texas, entonces deben visitar, deben de conectarse. Muchos están buscando por una iglesia que sea bíblica y que predica el mensaje de la cruz y que sea bastante pentecostal, que no se avergüenza de su pentecostalismo y busquen una buena iglesia y para congregarse en esa área de Marysville, visiten. Háblenos acerca de su iglesia, dónde le pueden encontrar. Claro que sí. La iglesia MAG está en el sureste de Texas, a las afueras de Beaumont, entre Beaumont, Texas y Lake Charles, Muy Louisiana. bien. Entonces, a 20 millas dentro de la distancia de la iglesia, pueden llegar a Lake Charles Sí, y a Beaumont. Pero somos una gran iglesia, no porque yo la pastoree, pero porque el Espíritu sí, Santo se está moviendo grandemente en nuestra así es. iglesia. Y yo he estado allí 4 años y hace 4 años era una iglesia como de 45 Wow. personas con muchos problemas. Y
llegamos y Dios nos ha bendecido y el día de hoy estamos cerca de los 200 y Sí, cada semana tras semana, hay más gente llegando, pero más sí, que eso, el Espíritu Santo se está moviendo en sí, nuestros servicios y esa es la razón por la que vienen. absolutamente, Y absolutamente. hay mucha gente que ha perdido la esperanza por completo de encontrar una iglesia pentecostal clásica. Ujú, Y cuando encuentran la iglesia MAG es como aire sí. fresco. Y ahora, ¿qué significa MAC? ¿Lo puede explicar? Mauriceville Assembly of God. Bien, solo para clarificar, no es algo porque los Sí, nombres de iglesias hoy tienen sí. nombres necios, es simplemente abreviado. Marysville Mauriceville Assembly of Assembly of God God. Sí, es abreviado. sí. Siempre quiero decir, la iglesia clásica pentecostal no significa anticuada Sí, y hogareña. sí, probablemente debemos explicar eso por un momento. Sí, nos referimos a... Doctrina clásica, fundamental, en la que no somos carismáticos, por Sí, decirlo así. Somos pentecostales clásicos en creemos nuestra en el mover y la doctrina. operación del Espíritu Santo, absolutamente. Correcto, sí. Les diré algo. Muchos de los ministros de aquí han visitado su iglesia y Amén. sé que usted ha Así visitado es. y usted ha ministrado. Escuché esto, así otros de Correcto, los así ministros es. han visitado. Sí, tengo familia que asiste a esa Tienen que iglesia. hacerlo. Así que no puedo, No no pueden puedo decir ignorarlo. demasiado. No puedo decir quiénes son porque tal vez se metan en problemas con el pastor. No, no es cierto. Oh, ya No es cierto, veo. estoy jugando. Ellos realmente disfrutan la iglesia. Comenzaron a asistir hace como un año y han crecido en su caminar con el Señor y en la comunidad. Mi esposa fue a la iglesia ya cuando era adolescente y había muchas cosas buenas en ese Sí, entonces en su vida que el Señor hizo, pero bueno, Beaumont, Port Arthur y Orange forman lo que es llamado el Triángulo Dorado. Si nos fijamos en el mapa, forma un triángulo y eso es lo que esta área es llamada. Así que si están en el área del Triángulo Dorado, necesitan ir a la iglesia MAG en Mauriceville. El Señor está haciendo una gran obra, así como dijo el pastor. Son maravillosas las instalaciones que, mira, estamos hablando de un comienzo bastante turbulento. Por ejemplo, el huracán Harvey sí, llegó justo cuando él así acababa de es. llegar y tuvieron más daño, una tormenta después y una cosa tras otra. Muchas Inundaciones, inundaciones y así todo es. La eso. iglesia fue destruida con el huracán Harvey. Ujú, Tuvimos que derrumbar todo. De hecho, yo acababa de llegar después de Harvey. Llegamos y teníamos servicios en el gimnasio. Hierro salía del suelo. Los otros edificios que sobrevivieron la tormenta fueron terminados y el ujú. huracán Imelda llegó en septiembre del año 19 y destruyó todo otra vez. Sí, sí. Entonces, apenas estábamos saliendo del edificio, tuvimos nuestros primeros servicios mientras estábamos clausurados por lo del COVID. Pero Sí, a través de todo, así es. Dios continuó bendiciendo en una situación en la que debió habernos Cierto. arruinado y destruido y nos movió de la Interestatal 12. Sí, Dios continuó bendiciendo a través de todo. cierto. Y es porque permitimos que el Espíritu de Dios se mueva. Así es. Porque nos aferramos a la verdad. Correcto. Si uno se aferra a la verdad de Él Dios, bendecirá, Dios lo honrará y lo lo hará. bendecirá. La iglesia MAG es un gran ejemplo de una iglesia local en una comunidad pequeña que puede hacer cosas grandes para el reino de Ujú, Dios globalmente, en su comunidad y así globalmente es. también. Tienen una mentalidad de misiones para la iglesia local y para el mundo a través de misiones extensivas en África, a través de el misionero Roger Maddox, que es un amigo de este ministerio, también ha estado en el programa y bueno, es una gran iglesia, un gran ejemplo de lo que Dios puede Sí, hacer a través de un grupo de gente que quiere impactar al mundo, aún en pueblos pequeños, en la iglesia local. pero lo que quiero decir acerca de esta iglesia MAG, y hay Claro, muchas sí. iglesias en esta condición, que hay personas que sintonizan nuestra Amén. cadena, que están buscando por una iglesia local, Así y es. algunos de ustedes. Y probablemente podría decir en muchos casos, Sí. usted ha dejado de buscar porque no hay nada en su alrededor y entiendo esto, pero hay buenas iglesias en ciertas áreas. El pastor Bill Bailey en Sí. Bradenton, Florida, él tiene una buena iglesia en esa localidad. Tenemos Amén. esa iglesia MAG en Marysville.
Tenemos a Bob y Sharon Cornell en Tennessee, que tienen una buena iglesia. La iglesia de Mike Chory, que está en el área de Buffalo, Nueva York. Tremenda iglesia. Y si ustedes pueden visitar esas iglesias, no deben solo visitar, deben permanecer, deben conectarse. La razón por la cual enfatizo también al pastor Don Downs de Gateway Outreach en Logan, Ohio, una tremenda iglesia en el área de Ohio que predica la cruz. Cada una de estas iglesias han sido impactadas por el mensaje de Cristo y este crucificado. Amén. Todas sus vidas han sido revolucionadas como resultado del mensaje de la cruz. Y saben, no vayan con esa excusa de que piensan, bueno, se parece mucho al centro familiar de adoración o no se parecen lo suficiente. Olvídense de eso porque no pueden ser como nosotros y no seremos como ellos. Ellos tienen su propio ADN, tienen su propia cultura y no lo uso como algo negativo. Lo uso como en el sentido espiritual, que tienen su cultura espiritual única. Es quienes son, quienes representan su comunidad. Esas iglesias le necesitan. Amén. Ellos le necesitan. Y ustedes pueden visitarles. No hay razón alguna para que usted permanezca en su hogar. Y como dije, en muchos casos, y hay iglesias en California, por ejemplo, en el área de Palm Desert, que han nacido como el resultado del mensaje de la cruz y están vivas hoy día. Hay iglesias en Colorado Springs que han nacido del mensaje de la cruz y iglesias en muchos lugares por toda la nación que son el resultado. Quizás han estado allí por un tiempo, pero acaban de entrar en contacto con el mensaje de la cruz. Y hay de las denominaciones de Asambleas de Dios, de la Iglesia de Dios, Cuadrangular, Bautistas. Tenemos al pastor Mike Warlow de Greenwood o Greenville, Mississippi, que pastorean una iglesia bautista en, como dije, creo que es en Greenwood o Greenville, se me olvida ahora mismo, que predican y enseñan el mensaje de la cruz y son pentecostales. Están por todos lados, las están, y esperan por usted. Sí. Así que no usen esa excusa y digan, bueno, prefiero sintonizar la cadena. Me gustaría que usted siga sintonizando la cadena, pero si tiene iglesias locales que son buenas, usted debe de envolverse con ellas y conéctese con ellas. Y lo diré ahora mismo. Y repetiré lo que dijo el Dr. Watts. Si usted puede y está en esa área cercana, visiten la iglesia MAC. Y les prometo que si quieren ver que el Señor se moverá de una manera poderosa, visiten esa iglesia. Muchos de ustedes no pueden conducir hacia el centro familiar de adoración semanalmente. Es muy lejos, pero pueden conducir a la iglesia MAC. Visítenles y conéctense y sigan visitando. Y esperen que Dios se moverá cada semana. Les prometo esto. Conéctense con la iglesia MAC, con la iglesia Covenant Church. Conéctense con Gateway Outreach Center en Logan, Ohio, con Dave Downs. Conéctense con el Finish Worship Center en Colorado Springs, Colorado. Conéctense con esos lugares y ellos le necesitan. Mira, es algo maravilloso cómo el mensaje de la cruz se está penetrando. Hay iglesias que fueron establecidas por este ministerio y hay iglesias que han existido desde hace muchos años, décadas, que han aceptado este mensaje, como Morrisville Assembly of God y otras iglesias denominacionales. Después, este año voy a predicar en una iglesia metodista a la que fui invitado, que ha dejado la iglesia metodista unificada y se ha unido, se unieron a la iglesia metodista global, que es el lado conservador, que ahora se está emergiendo porque la iglesia está siendo abandonada. Lo que el pastor me dijo es que ellos sintonizan la cadena, ven la cadena SBN y quieren aprender más. Así que esta exclusividad que algunos tienen sobre el mensaje de la cruz, yo jamás lo he entendido. Esto no se trata solamente de que vamos a mantener esto entre nosotros, sino que estamos nosotros produciendo esto para todos, porque queremos que las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, como dijiste, la cuadrangular, la iglesia pentecostal de Dios, bautista, metodista, presbiteriana, queremos que ellos sepan. Miren, yo creo que este es el mensaje de Dios para la iglesia, para este mundo de hoy. Para repetir lo que dijo, debemos de profundizar un poco más porque
En realidad se nos ha dicho y hemos visto fotos en iglesias católicas romanas de sacerdotes que utilizan la Biblia de estudio del expositor y Sí, le enseñan a las personas así de la es. Biblia de estudio del expositor. Y le agradezco a Dios por eso. Y sé que algunos se sientan y dicen, no, eso no es Sí, bueno. Le agradezco a Dios por eso porque les muestra que hay un corazón que está dispuesto y amén. para repetir lo que usted dijo. Y creo que no hay muchos, pero hay otros grupos dentro de lo que me refiero a la comunidad del mensaje de la cruz. Esa comunidad que hay diferentes grupos. ¿Cómo digo esto? Diplomáticamente. Que quieren que sea Correcto. solo nosotros y nadie más. Que ese mensaje sea para nosotros y aún va más allá y dicen que si predican a Jesús, Doctor Watts, Sí, y sé que usted lo hace, solo amén. lo uso como ejemplo, que si no predican la cruz para la santificación, que son herejes y no son salvos. Y eso Sí, es necedad. sí, Y piensen en eso por un momento. amén. ¿Consideraría usted a Apolo como una persona necia? Mm, ¿O piensan ustedes de él que no era correcto. salvo? ¿Piensan que él era un hereje? ¿Apolo? ¿El del Nuevo Testamento? Un hombre que predicaba a Cristo, con lo mejor de su habilidad, que tenía un toque de Dios, pero no entendía la cruz para la santificación, pero aún predicaba a Cristo. Priscila y Aquila le pudieron haber dicho, eres un hereje, no sabes de lo que hablas, y Sí, lo pudieron haber ignorado y seguir hacia adelante, pero ¿sabes lo que hicieron en vez de todo esto? ¡Wow! Algo noble, le sí, ayudaron. amén. Es Sí, lo sí que se es. nos ha mandado hacer. Así que los que están en esa comunidad, dejen de jactarse y empiecen a ayudar a las Así personas, es. porque el objeto de todo eso es que este mensaje llegue a todas las personas posibles y no me Correcto. importa dónde estén, si están en la Iglesia Católica Romana o Iglesia Bautista o Asambleas de Dios o Cuadrangular o Iglesia de Dios, independiente o ya que no sea una iglesia, no me importa. Debe el mensaje Así es. alcanzarles y es nuestra Correcto. responsabilidad. Así que habiendo dicho esto, conéctense. Si ustedes pueden conducir esa iglesia en Marysville, usted conéctese y les prometo que Gracias. ustedes han visto al pastor Armstrong en diferentes programas en El Mensaje de la Cruz y en Frances y Amigos. Él ha visitado en distintas ocasiones y probablemente una vez cada algunos meses lo verán en Frances y Amigos y lo verán en ese programa también, más a menudo. Vale la pena envolverse. Vale Así la es. pena envolverse e invertir en esa iglesia Gracias. Se lo local. agradecemos mucho. ¿Y saben? ¿Algo que quiera decir o añadir a esto? Bueno, agradezco mucho que le diga a la audiencia eso, pero si están buscando una iglesia que pueda ser para su familia, Así es, el así mensaje es. está allí. Le digo a la gente que si les gusta el centro familiar de adoración, son como nosotros, pero Sí, como tú dijiste, no somos un clon, no lo así podemos es. ser. Pero la iglesia MAG es un lugar en donde cada generación tiene un lugar. Es una Absolutamente. iglesia familiar. Así Todos es. los que llegan a la iglesia, yo pregunto después, ya después de haber estado ahí cierto tiempo, ¿qué los trajo? ¿Qué los mantuvo? Sin duda alguna ellos dicen dos cosas. Cuando entramos por la puerta había vida, se podía sentir la vida en el Sí, edificio. Fuimos adoptados, aceptados, cierto. y usted predica y enseña la Así verdad y el es. Espíritu de Dios se mueve. Y vean, no puede Correcto. mejorar eso. No puede mejorar eso. Así que les digo ahora mismo, si ustedes pueden visitar esa iglesia, visítenles. Y, y cuando vayan, Sí, acérquense a señor. este hombre, al pastor Armstrong, y díganle, le vi en Generación de la Cruz Amén. ayer, y algunos visitarán mañana, sé que lo harán, y dirán, le vi ayer y eso hizo que viniese a visitar, y les prometo esto, Amén. visitarán con dudas, pero se irán diciendo, será mi iglesia local. Sí. Ahí es donde seguiré visitando, les prometo esto. Esta iglesia nos dio a un gran estudiante, al hermano Sí, Dalton McElroy, uno de nuestros mejores estudiantes, así que esperamos tener más de ellos y esperamos continuar. El pastor JR ha sido uno que por sí solo, voluntariamente,
ha promovido a JSBC ante otros en su área y a Realmente es través así. de las asambleas de Dios, y ha dicho, miren, tienen que enviar a sus estudiantes si quieren una educación clásica pentecostal Sí, tradicional, porque eso ya no existe en el mundo. Así que él ha sido nuestro promotor en esa área y yo le agradezco eso mucho amén. porque ambos, los dos, él y yo, somos ordenados en las asambleas de Dios y podemos decirles de primera mano que las asambleas de Dios necesitan este mensaje más que cualquier otro, que la iglesia pentecostal en general, pero especialmente las asambleas de Dios, tenemos que regresar a la cruz y Ujú. estamos en un cruce como denominación. Realmente estamos en tiempos cruciales como denominación y tenemos que regresar a la Quiero cruz. decir lo siguiente y quiero que esto se diga en voz alta y se diga públicamente. Y esto viene de mí. Entiendo que en algunos círculos, no diré todos o muchos, pero en algunos círculos sé que no soy bienvenido. Pero diré lo siguiente. Le agradezco a Dios por las asambleas de Claro, Dios, simplemente por lo que produjo. sí, Soy claro. producto de eso. Soy producto de lo que Dios estuvo haciendo y lo que ha estado haciendo. Les diré algo. Amén. Buenas Sí, cosas vienen de camino. Y como usted lo dijo y lo hemos dicho repetidamente, quizás estén en una encrucijada, pero muchas personas, la mayoría de denominaciones lo así están ahora es. mismo. Sí. Y quiero animarles y animo Amén. a los que sintonizan. Si usted tiene amargura en contra de las asambleas de Dios, deje eso a un lado. Usted limpie su corazón y remueva eso, porque usted no puede sobrevivir con amargura en su corazón en contra de una persona o denominación o lo que sea, no importa. Remueva y pídale al Espíritu Santo que remueva eso. Bueno, Pastor Gabriel, usted no sabe por lo que he atravesado y usted tampoco sabe por lo que Así yo he es. atravesado. No tengo ni una onza de amargura, ni tampoco usted debe tenerla, porque son hermanos nuestros y nuestras hermanas. Debemos de realmente debemos ser más amables con los que no estamos de acuerdo, porque todavía son familia. Así es. Podemos estar en desacuerdo, pero somos familia. Y para ser honestos, el mundo necesita a los pentecostales. Amén. Nos necesitan y el mundo necesita a los hermanos de las asambleas Amén. de Dios y Sí. la iglesia de Dios y la cuadrangular. Amén. ¿Estoy diciendo que apoyo a toda esa denominación? No, pero lo que digo es que Dios les ha usado en el pasado en una manera muy, muy poderosa. Y diré esto y luego tomaremos la pausa. En realidad no sé si debo decirlo. Lo diré de esta manera. Dije una declaración años atrás, o 2 años atrás, algo así, tratando con el libro de Efesios, el 2021, acerca de la reconciliación. Y todavía estoy esperándolo. Y creo que es tiempo. Creo que ya se ha pasado el tiempo. Debemos hacerlo y seguir hacia adelante. Ya lo he dicho, tomaremos la pausa rápidamente y cuando regresemos, hablaremos de los últimos 3 aspectos del fruto del Espíritu: fe, mansedumbre y templanza. Va en línea con lo que hemos estado hablando y lo analizaremos luego de la pausa. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Bien, estamos de vuelta, damas y caballeros, y continuaremos iremos a Gálatas 5, y ya lo hemos cubierto
cuando hicimos el estudio de Gálatas. Hemos estado en esa serie del libro de Efesios, pero en Efesios 5:9, Pablo presenta el término o frase fruto del Espíritu y algunos creen que se refiere al fruto de Cristo o la luz, porque era de lo que Pablo hablaba, que estaba hablando de la luz, y algunos, como lo dice mi abuelo, que utiliza el término fruto del Espíritu, y para ser honesto, todo es lo mismo. Dios es el que hace la obra, Cristo hace la obra y el Espíritu Santo, bueno, lo diré así, Cristo es el que, si nuestra fe siempre está anclada en lo que Él hizo, eso le da al Espíritu Santo la habilidad de obrar en nuestros corazones y vidas. Así que si usted lo ve en algunos lugares como fruto del Espíritu, o fruto de la luz, o fruto de Cristo, es lo mismo. Y no es que uno es más grande que el otro. Sentimos que el fruto del Espíritu es la manera que nos gusta presentarlo, porque Pablo usa esa terminología, fruto del Espíritu, y esa es la manera que lo utiliza aquí en Gálatas 5, 22 y 23, y lo leeré rápidamente. No haré que el Dr. Watts lea las notas, lo leeré rápidamente. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, y aquí están las últimas tres: fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Analizaremos las últimas tres: fe, mansedumbre y templanza. ¿Creen ustedes, y le haré esta pregunta, muchachos? Viendo que hablamos mucho acerca de la fe, hablamos de fe en Cristo, en Él, fe en la cruz, fe en lo que Él ha hecho, fe en Cristo y ese crucificado, la diferente terminología que presentamos. Todo tiene que ver con la fe, o esa palabra fe. ¿Por qué creen que Pablo no utilizó ese término anteriormente? ¿Y por qué lo dejó hasta lo último? Y es solo una pregunta. En realidad no hay una buena o mala respuesta. Realmente no tengo mucha opinión al respecto, pero simplemente lo menciono porque lo he visto como que algunas personas, especialmente en el cristianismo, creen que el amor no debía ser lo primero. Pero nada de eso importa sin el amor. Así Correcto. que, ¿por qué la fe está incluida en los últimos tres? Solo por curiosidad, como dije, no hay una buena o mala respuesta. Bueno, es un punto interesante porque la fe realmente es la piedra angular de la vida cristiana y tener esa fe de salvación y fe en Dios. Entonces, tener la fe allí después de amor, paz, gozo, longanimidad, gentileza, bondad. Yo realmente no he visto qué es lo que los eruditos pueden No decir creo que acerca muchos de lo esto han en hecho. cuanto al orden de Pablo aquí, pero creo que lo principal es que debemos definir qué es la fe en este pasaje en particular. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está hablando de la fe de salvación o fe para creer cosas que no podemos ver? Fe. El pastor Dale, por ejemplo, hace unas semanas predicó su primer sermón, en el primer sermón de regreso, el domingo en la noche, y él habló acerca de una fe como de niño, tener fe y creerle a Dios por cosas grandes. Así que creo que sea el orden que sea, el Bueno, énfasis más que nada, si nos fijamos bien, está ahí en mayúsculas, quiere decir que es pero creo importante. que cuando se hace la pregunta y a qué se refiere, porque hay diferentes tipos. Está la Sí, fe que es fe la de fe salvación, sí. salvadora y la fe que santifica, y tenemos la fidelidad, y creo que se refiere a este aspecto. Se refiere a un individuo Fidelidad, que es sí, fiel, sí. una persona que es fiel. Y para ser honesto con ustedes, cuando vemos la personalidad de un individuo, cuando vemos lo que forma ese individuo, donde el fruto del Espíritu esté operando, se verá que la persona Sí, es fiel. Consideremos su iglesia y nuestra iglesia, y el pastor Dale dijo una buena declaración domingos atrás, o algunos meses atrás, la última vez que ministró. Dijo una gran declaración que en realidad nunca lo había pensado antes, pero una declaración que él hizo, y sé que usted la utilizará en su iglesia. Si Dios está aquí, ¿por qué nos correcto. hemos movido?
¿saben? Sí, Hay muchas personas que sí. van de iglesia en iglesia. Es lo que vemos en el mundo cristiano presente. Usted va a una iglesia, va y se envuelve, pero algo sucede y no nos gusta, así que nos movemos y vamos a otra iglesia. Bueno, algo sucede allí y usted visita otra iglesia. Es lo opuesto de una persona que es fiel. Eso es una persona que es Sí. infiel. Cuando hablamos de una persona que es fiel, es una persona que está comprometida en su devoción y en realidad no a la obra de Dios, pero a quien Dios ha escogido. Y vean, somos personas. ¿Nos equivocaremos? Claro. Seguro. Cometeremos errores en ocasiones, Sí. pero si seguimos siendo fiel, Él siempre será fiel. Hay un ¿Quiere añadir algo? pastor, su hijo era mi pastor. Cuando yo era joven, él pastoreó la primera iglesia de Dios en Plano, Texas, durante 52 años. ¿Se pueden Sí. imaginar 52 años en una iglesia? Estamos hablando de, bueno, eso tiene que ser una obra del Espíritu, serle fiel, servir en un lugar. Ahora, él ya partió con el Señor, pero les hubiera podido decir que en 52 años él pastoreó como 5 iglesias diferentes en todo ese tiempo. Sí. Pero estamos hablando de fidelidad. Ese es el tipo de gente que yo admiro, a aquellas personas como tu abuelo que han servido fielmente más de 60 años en el ministerio. La fortaleza para pastorear, la fortaleza para ministrar con todas las cosas que están sucediendo, eso solo es por causa del Espíritu de Dios. La mayoría han habido momentos en los que, si somos honestos, nosotros en nuestra carne levantamos las manos y decimos, ya se acabó, ya no me gusta esto, voy a hacer otra cosa. Así Pero es. si no fuese por este fruto del Espíritu y del Señor dándonos ese sentir de fidelidad para serle fiel a la obra que nos ha llamado, no creo que pudiéramos lograrlo. Como pastor, miren, una pareja hace como un año llegó a la iglesia. Yo los conocía, yo estaba familiarizado con ellos. Habían estado en la iglesia antes, en años pasados, habían ido a otro lugar y después regresaron. Yo los conocía y cuando llegaron ese día me dijeron, bueno, sabemos que hay cosas pasando aquí en MAG y queremos regresar y unir a nuestra familia otra vez. Y la hermana hizo un comentario y ella dijo ese día, dijo, nosotros somos vagabundos espirituales. Nosotros vamos a donde quiera que Dios esté moviendo. No hay No tal existe cosa. tal cosa. Y, y bueno, yo en ese momento me di cuenta como pastor de que ellos llegaron con fuerzas, llegaron dándole a proyectos de misiones en gran manera, comenzaron a ayudar a la iglesia y estaban en todo lugar, pero esa declaración, desde el día que llegaron, ella dijo, somos vagabundos espirituales, vamos a donde Dios nos quiera. Yo supe ese día que no podía edificar en ellos, no podía Cierto. contar con ellos, así que cuestiono yo su salvación para nada. Mm-mm. Veo yo que hay fruto que no se ha desarrollado. Absolutamente. Y Sí, bueno, absolutamente. analicemos esa terminología. Vagabundos espirituales. En realidad no existe. Sí, No hay tal cosa como un vagabundo espiritual. Cuando usted piensa de un vagabundo, piensa en una persona que sí, no tiene hogar, que no tiene valor, no tiene a dónde ir, que simplemente van de un lado al otro en esta vida, yendo de aquí a allá, de allá a aquí. Bueno, les diré esto. Eso no va en línea con la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere que usted esté plantado. Y Él anima a que cuando usted es salvo, lleno del Espíritu, Él quiere que usted esté plantado firmemente en una iglesia local. Él no quiere que usted esté yendo de un lado hacia el otro. La razón por la cual usted está buscando sin dirección es porque usted en su espíritu no está seguro. Si esas cosas y si hay un verdadero entendimiento de quién es usted y lo que usted necesita, usted estará plantado en una iglesia. Y ese es el punto. Lo diré una vez más. La iglesia local le necesita. Y un individuo, muchachos, perdónenme por eso, pero él estaba aquí en el estado y él estaba atacando en los medios sociales, hablando acerca de
la iglesia de medios y los miembros, y lo había escuchado eso de otras personas. Y bueno, esa persona nos estaba atacando completamente por promover el ministerio de la iglesia de medios. Y él dijo una declaración que es nuestra culpa, que las personas no visitan su iglesia. Y lo pensé por un momento y dije, número uno, no sé quién es usted, ni conozco su iglesia y no sé dónde está. ¿Cómo puede ser nuestra culpa? El punto es que usted tiene que analizarse y por qué las Sí. personas no permanecen. Analícese a sí mismo. Así es. Y había otro ministro, y no sé de qué denominación era, pero tuvo un largo comentario y nosotros lo hablamos en cierto momento que, bueno, decía lo mismo, que es incorrecto, que tienen miembros de la iglesia de medios y le hacen daño al cuerpo. No, y pensaba yo, no le hacemos daño, estamos ayudando al cuerpo. Sí. El hecho es que si algunos se van de su iglesia y se unen a nosotros, usted tiene un problema. Amén. Así que usted tiene que verificar eso. Lo hemos dicho muchas veces. Si tienen una buena iglesia Oh, que sí. predique la cruz localmente, Sí, tienen que visiten ir a esa esa iglesia, conéctense. Y miren, nosotros también hemos dejado saber de oportunidades que si dan la ofrenda en los bibliatones y maratones, alcanzando al mundo con el evangelio, con el mensaje de la cruz, no. Mire, usted va a ser bendecido si escoge participar en eso, pero desafortunadamente hay áreas geográficas donde no hay ninguna Así es. iglesia Correcto. pentecostal que predique la cruz, y esa es la triste realidad. Alguien necesita plantar una, comenzar una, pero hay personas que sí usan SBN Como su iglesia, y gracias como su a Dios iglesia. por eso, porque ese es el punto con eso. Se han dado cuenta que en realidad no hay iglesias en sus áreas. Y ahora, Sí, por decirlo así, algunos lo usan como claro, excusa. puede ser así, Pero, sí. y diré eso, si usted es miembro de la iglesia de medios y si hay iglesias buenas en su área, Sí, como por ejemplo la iglesia MAG, si usted puede conducir y visitar, sí. usted conéctese con Amén. ellos porque necesitan. Un ejemplo interesante, tratando exactamente de lo que está hablando. Tuvimos a un grupo de personas en el noreste que nos encontró porque el hermano Donnie vino a predicar y vieron el anuncio en SBN. Y Así cuando lo es. vieron, buscaron nuestra iglesia y comenzaron a sintonizar también. Bueno, Sí, pasaron 2 años en su comunidad tratando de encontrar una iglesia, activamente cierto, tratando sí, de encontrar sí. una, y terminaron con un grupo de personas que habían como 15 de ellos que se reunían 3 Ujú, veces a la semana, que estaban sintonizando nuestros sí, servicios y SBN. sí, Y desarrollamos una relación porque yo estaba en una posición para poder alcanzar seguro, y platicar, absolutamente. y a través de las redes sociales, llamadas, aún volé para verlos en persona, Sí, pero las relaciones a través de los medios con SBN los trajo a un punto en el que literalmente se mudaron del noreste de Connecticut a Texas wow, para conectarse con una iglesia local. Ahora, yo me doy maravilloso. cuenta de que ese es un ejemplo extremo, Sí, pero sí es un ejemplo es un que ejemplo. los medios de comunicación, la iglesia de los medios reunió a un grupo de gente que no quería dejar de reunirse ni dejar la palabra de Dios, los conectó a un lugar donde ellos pudieron ser parte de una iglesia local. Y saben, hay ejemplos donde entiendo, y la mayoría de personas no Correcto. pueden conducir o viajar. Sí, Muchos son ancianos y entendemos eso, absolutamente. Sin embargo, a la misma vez, si usted es una persona que puede, y hablamos de amén. eso, una de las cosas que se Fidelidad. desarrollará es la fidelidad a la obra de Dios, a donde usted esté plantado. Fidelidad al Señor Jesucristo, y tiene que entender que Dios ha sido fiel con usted. Sí, Así que a cambio debemos ser fiel a Él y donde nos ha plantado. Y les diré lo siguiente, si Dios le dice, le quiero aquí, le quiero en este lugar, no todo será una cama llena de rosas, no todo será bueno y de color rosa, y habrán tiempos difíciles y tiempos grandiosos. Habrá tiempos de prueba y habrá tiempos de plantar y de estar conforme y de cosechar y todo esto que va con este tema. Habrán ocasiones donde
Habrán tiempos difíciles, pero si usted es fiel, Dios siempre honra la Amén. fidelidad. Sí, Un vagabundo espiritual, Dios no bendice eso. sí. Había un libro muy popular de alguien que escribió hace años sobre ser un nómada espiritual. Es como él se consideraba, y él viajó varios años viajando a diferentes iglesias y escribió sobre sus experiencias y todo el mundo dijo, eso es maravilloso, eso es excelente. Y este es un ejemplo, dije yo, de una persona cristiana Absolutamente. irresponsable que no quiere Porque ese es el arraigarse. punto. Cuando usted viaja de una iglesia a la otra, usted Sí, recibe todo tipo de así doctrinas es. y Sí, todo tipo de ideologías sí. y todo tipo de Bueno, y filosofías. termina siendo algo no saludable para uno. Cierto. Eso no ayuda. Una iglesia local pierde su contribución para servir y también para Ujú. ayudar a edificar esa iglesia, pero también esa persona, la que se hace llamar un vagabundo, pierde la estructura y la Su camaradería, estructura. la hermandad, la familia, la comunidad y la fortaleza en ese día Así es. difícil. Si algún día Así ha es. pasado usted cosas difíciles en la vida, por ejemplo, en el año 2008, mi esposa finada quedó paralizada en un accidente automovilístico Sí. y estuvo noches en el hospital. Teníamos niños pequeños y fue por causa de que tenía una iglesia, una familia y una Correcto. comunidad. Y el cuerpo, mire, llamémoslo lo que es. Sí, Es el cuerpo así de es. Cristo que estuvo Sí. alrededor de mí. Así es. Por eso pudimos nosotros continuar y nuestros hijos fueron cuidados mientras ella se estaba recuperando. Y no se puede reemplazar eso. No se puede. No, saltando de lugar a lugar. Así que todo mundo pierde Ujú. cuando Nadie un gana. hijo de Dios no es fiel. Así es, nadie gana. Nadie gana. Y antes de ir a la pausa, bueno, ¿qué es la fidelidad? Primeramente, no duda Correcto. en Dios. No duda en Dios. No se echa hacia atrás y se esconde cuando llegan tiempos difíciles porque creen en Dios y Él les llevará al otro lado. La fidelidad no camina con Dios y luego se entrega a los deseos de la carne. Continúa sujetándose. La fidelidad comienza con Dios, continúa con Dios y termina con Dios. Nunca se rinde, nunca se entrega, siempre sigue hacia adelante. Si usted va de un lugar hacia el otro, a aquel y aquello, dicen que solo seguimos el mover de Dios. Solo porque algo sucede aquí, en el oeste de la nación, significa que es de Dios. De igual manera, si algo está sucediendo en el sureste, si no es de Dios, si algo sucede, no significa que siempre será de Dios. Pero cuando Dios se mueve, permanezca ahí, plantado, viva ahí, esté ahí, conéctese. Y añadiré lo que dijo Dale, lo que dijo el pastor Dale, y luego tomaremos la pausa. Si Dios no se ha ido, ¿por qué se ha ido usted? Sí. Muy simple. Regresaremos luego de esta pausa. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y bien, continuemos con lo siguiente. Mansedumbre. Mansedumbre. Estamos en las últimas dos. Tenemos la fe, mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es simplemente el ser gentil, Gentileza. sutil, amable. Quiero que hablen de eso. ¿Han conocido una persona que temprano en su caminar cristiano, que exhibían todo excepto Sí. la mansedumbre, pero ha visto que Dios ha obrado en sus vidas y ha visto cómo Dios les ha Ujú. transformado y ahora son las personas más amables del Sí, claro. planeta? De muchas formas, así era yo. Sí, Sí, yo tenía el celo. Puedo decir lo mismo, sí. Sí. Predicaba la palabra, Dios me llamó a predicar y, por ejemplo, William Barclay, otra palabra que él utiliza para describir la mansedumbre,
en su comentario es ser Sí, un aprendiz, poder ser sí. humilde para poder ser enseñado. No queremos apagar el celo de alguien. Yo le digo a los estudiantes todo el tiempo cuando entren al ministerio, caminen esa línea, sabiendo que son llamados por Dios, sabiendo que tal vez sean jóvenes, pero no son novatos. Algunos de ellos han estado en la iglesia toda su vida, tienen la palabra de Dios y el llamado de Dios, así que caminan esa línea de ser humildes y poder ser enseñados, pero Así es. también ser confiados, pero no demasiado, porque demasiada gente no quiere ser enseñada, no son mansos ni gentiles, lo saben todo, así que Dios no puede usarlos ni usar a la gente para disipularlos. Pensemos en esto, la mansedumbre. La mansedumbre es el tener un estado mental humilde, pero un estado Sí, sí, mental fuerte a la misma vez. Si usted no está amén. favoreciendo una o la Sí, otra, una persona que es humilde y que recibe instrucción y también permanece fuerte en lo que cree y no comprometerá lo que cree. sí, Y una de las cosas como atletas, todos hemos jugado diferentes deportes. Considero mis experiencias, no puedo hablar por Dave ni tampoco por el pastor Armstrong, porque no les conocía. Cuando era niño, mientras crecía, jugaba baloncesto y siempre me ha gustado el deporte de baloncesto, pero nunca fui a un lugar y especialmente durante prácticas con la mentalidad de que no tengo nada que aprender. Sí, llegué a algunas prácticas diciendo que nadie iba a practicar más fuerte que yo. Sí, entré diciendo que soy el mejor en esta cancha, pero nunca entré a la práctica y dije, no tengo nada que aprender. Siempre tuve algo que aprender, siempre estaba trabajando y siempre estaba yendo la milla extra y empujando a mis compañeros. Y es lo mismo en el mundo cristiano. En el cristianismo hay personas egoístas y creen que son humildes, y absolutamente no lo son. Hay muchas personas sí, en la comunidad cristiana que dicen ser humildes, pero no lo son, porque es un sentido falso de humildad. Es muy falso. Son orgullosos, son muy arrogantes, son muy egocéntricos, pero todo se va bajo el lema de humildad y no lo es. El tener un estado mental humilde en realidad significa una persona que no es débil, no tiene miedo, no son débiles, debo decir, pero es una persona que en realidad prefiere la estabilidad y la paz, pero también que tienen una mentalidad fuerte y dicen no comprometeré lo que creo. Recibo instrucción, pero a la misma vez sé en quién he creído. Así que el tener esta mentalidad creo sí. que es muy importante y también la mansedumbre es el autocontrol y nos lleva al último punto, que es la Templanza. templanza, ¿verdad? ¿Qué es la templanza en su Creo que lo entendimiento? has resumido de una manera correcta, es dominio propio ¿Sí? y es poder frenar las cosas cuando uno realmente quiere comenzar las Así velocidades, es, ¿verdad? así Sí. es. Buen punto. Y bueno, eso ha sido algo con lo que yo siempre he tratado y lidiado, honestamente. Dios ha tenido que desarrollar a través del Espíritu de Dios en mí algo que, bueno, porque miren, cuando yo tengo la razón y sé que tengo la razón, o cuando, miren, yo comienzo con las cosas sin Ujú. rodeos, y si yo encuentro resistencia a lo que sé que es correcto, yo tengo la tentación de querer atacar y de hacerlos entender que es lo correcto simplemente porque deben entender y yo sé que es Ujú. correcto. Y terminamos en una discusión fuerte o tal vez hasta en un conflicto Cuando se cuando puede puede ser algo omitir. evitado. Entonces, miren, nadie gana. Una vez más, esa es una situación Sí, así de es. pérdida. Y honestamente, si no tenemos esa templanza, y una vez más me hablo a mí mismo, si no tenemos esa templanza, entonces nosotros diluimos, y no es que destruimos el mensaje mismo, porque nadie quiere escucharle a una persona terca, ¿Qué, digámoslo de esta qué manera. dice la Biblia? Que una palabra Evita la amable ira. remueve la ira. Sí, correcto, Y sí. literalmente
Es una persona que practica la templanza. Algunos predicadores, la manera como quieren atacar a la gente, yo Bien, digo, y recuerden que son pastores, así que les daré este ejemplo. Así que nos quedarán algunos minutos. Fue en el mes de marzo, así que fui a almorzar con un amigo y no lo había sí, visto en bastante tiempo. Y en realidad nos convertimos en amigos porque él trabajaba en una tienda en particular que visitaba. Y en realidad me ayudaba y terminó ayudando al ministerio porque por la compañía que él trabajaba y cuando necesitábamos cosas del ministerio, él nos ayudaba y ayudó a desarrollar ciertas cosas aquí. Y él no es cristiano, o por lo menos no decía que lo era. Y no nos habíamos visto en bastante tiempo. Y nos vimos meses atrás. Y fue el año pasado en algún punto y fui a esa tienda en particular y buscaba algo y le dije, bueno, dije su nombre y le dije, bueno en verte, no te había visto en mucho tiempo. Y bueno, al final del año ciertas cosas sucedieron y él no estaba muy sí, contento donde estaba. Terminó por cambiar su empleo y estaba en otra carrera y me envió un texto de la nada y dijo, quiero que nos reunamos y almorcemos. Y dije, bien, hagámoslo. Así que nos reunimos y hablamos de ciertas cosas y él dijo, necesito preguntarle algo. Quiero decir lo siguiente. Él dijo, le he conocido por bastante tiempo y nunca has estado am, nunca me has atacado con sí, teología. Y le correcto. miré y dije, bueno, ¿por qué menciona eso? Y él dijo, estaba desayunando con un cliente potencial. Él dijo, trabajó por esa compañía y bueno, estaba esperando hablar de ciertas cosas y llegué al lugar para la presentación y básicamente me predicaron. No fue una de esas predicaciones donde había una conversación, simplemente estaba allí sentado y me estaba atacando verbalmente. Y él dijo, ¿por qué nunca hizo eso? Y dije, primeramente, no es mi personalidad. Y en segundo Sí, lugar, ¿qué positivo traerá eso? Quiero que usted me vea por quién soy. Y yo quiero establecer relaciones y el establecer una relación y establecer la confianza en vez de atacar a una persona. Y creo que en ocasiones usted tiene sí, que hablar claro. fuertemente y decirle la verdad. Pero en el caso de esa situación dije, y le dije, lo llamé por su nombre y dije, número uno, muchos cristianos no saben operar así. Correcto. Muchos no saben ni entienden que la Biblia dice que no hagamos esto. Y yo estoy a favor de compartir y Amén. cuando esa oportunidad se Sí, aparece, tomamos ventaja, pero lo hacemos de la manera correcta. Y cuando se hace, eso es todo. No decimos nada más porque ¿qué más se puede decir? sí, Él me miró y dijo, nunca lo había pensado, pero quiero decir que le aprecio el usted hacer eso y nunca exagerar. Pero siempre dijo, sé lo que usted sí, es sí, y lo que usted hace, pero nunca me ha sí, atacado. Y eso es básicamente el controlarse a sí mismo. Así que se nos ha acabado sí. el tiempo y gracias por estar aquí, Pastor Armstrong. Gracias por Cada vez que invitarme. quiera puede visitar. Les amamos, Dios les Gracias. bendiga. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.